Verónica Caputi es diseñadora de estrategias de innovación a la medida de cada escuela para que la transformación le resulte posible y obtenga pruebas concretas de éxito. Integra la tecnología digital para resolver problemas de tiempo y espacio, potenciar la comunicación, favorecer los procesos de producción colaborativa y de capacitación, y además explorar nuevos formatos de clases. Contanos, Verónica, ¿quién sos? Hola Elena, bueno, muchas gracias por la invitación. Una pregunta casi terapéutica. Bueno, por el origen empiezo. Soy hija de un comerciante y soy una hija de una maestra que se animó a fundar una escuela hace 30 años. Esto me gusta contarlo porque conecta con la historia de mi vida y tiene que ver también con la perspectiva desde donde miro las escuelas, ¿no? De la posibilidad de que impacten en historias de vida, para bien o para mal. Entonces uno siempre impacta, lo que va a buscar con intencionalidad en la gestión es, bueno, cómo las hacemos impactar positivamente en función de cuál es la lectura epocal que vamos haciendo, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar en educación en la escuela que fundó mi madre, sigo ahí en cargo directivo. ¿Cuál es? El Instituto Victorio Ocampo, está ubicado en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Y bueno, como vos me presentaste, mi formación de base es en psicología, soy licenciada en psicología. Bueno, después fui haciendo distintas formaciones. Una que yo adoro es la especialización en educación y tecnología, que hice en Flaxo, porque me dio más herramientas para pensar en esto que vos decías en la presentación, ¿no? Bueno, ¿qué de lo tecnológico, digitalmente o sin herramientas digitales, se puede cambiar para generar otras formas de intervención en los colegios? Entonces, desde ahí es como pienso la escuela, ¿no? Yo uso una fórmula casi a modo de regla memotécnica, que es la que transmito a los docentes de mi escuela y a los de las capacitaciones, que digo que la tecnología tiene que servir para potenciar R's al cubo, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cuáles serían las 3 R's que se pueden potenciar con tecnología según cómo pienso una institución educativa? Las relaciones, la primera R serían las relaciones que hacen a los elementos de la planificación, que tiene que ver con la didáctica. Entonces, ¿qué herramienta tecnológica hay que me permita darle más coherencia y cohesión a esos elementos de la planificación? Que entre paréntesis me interesa mucho porque me parece que en la planificación hay mucho más que el contenido de una materia. Uno tiene que poder transmitir la visión de hacia dónde vamos y qué nos diferencia como institución, como comunidad educativa en la planificación. La segunda R tiene que ver con, bueno, ¿qué podemos relacionar con tecnología que tenga que ver con quién es el docente, quién es el recurso humano de la institución y que le sirva entonces para potenciarlo desde su perfil profesional? Me parece que es fundamental. Y por otro lado, la tercera R que podemos potenciar con tecnología tiene que ver con el entorno de la escuela. Digo, tradicionalmente la escuela está pensada como docentes que enseñan a los alumnos, ¿no? Entonces, si a los chicos les va bien o son felices en la escuela o si se dan las dos cosas, qué bárbaro, lo logramos. Y en realidad me parece que ahí tenemos, si me permiten la frase, muchos clientes o rehenes cautivos, ¿no? Entonces, según palabra cliente o rehén del ámbito que la quieran tomar. Pero entonces sería un desperdicio no buscar impactar también en los vecinos del barrio, en los padres, en los familiares que se acercan a la escuela por sus hijos, por sus sobrinos, pero que también los podemos tener como destinatarios de una acción de gestión educativa. Si pensamos siempre en esas 3 R's, vamos a poder pensar la institución desde ese 360 tan transformador para la comunidad. Desde ahí lo pienso y desde ahí las intervenciones. Entonces, a propósito de la inteligencia artificial, que sé que es el tema por el que también me han invitado, bueno, cuando apareció sobre todo la parte sobre todo lo que tiene que ver con la divulgación de inteligencia artificial generativa, como el chat, que fue lo que apareció en los medios y entonces se divulgó rápidamente. Ahí la pregunta desde este marco de lectura, ¿no? Desde esta perspectiva que yo tengo es, ¿qué de esto nos puede servir para qué? Y para potenciar de qué manera esos 3 tipos de relaciones. Entonces empecé a trabajar por un lado en la planificación, qué podríamos hacer para planificar mejor,
para tener más impacto, qué podríamos hacer para llevarles algo que potencie el aprendizaje y la capacidad de aprender de las familias de nuestros estudiantes, qué podríamos hacer por nosotros mismos, los educadores que estamos adentro de las instituciones, de qué manera nos podríamos potenciar profesionalmente utilizando, por ejemplo, el chat GPT, ¿no? Entonces, siempre trabajar como en las 3 líneas. Con respecto a la planificación y a la mirada de la planificación también del director, que es la figura del que en general no se habla, cuando decimos una escuela, educadores, estoy casi segura que la mayoría pensamos en docentes y no en los directivos, y yo ahí, bueno, reivindico, digo, y trato de hacer visible la figura del director, porque es el que tiene que poder liderar la visión de la escuela y es el que va a permitir y va a promover que las cosas lleguen más rápido en todas las materias, desde esto, ¿no? Desde la perspectiva de la gestión de la visión, de modo tal que la calidad de la propuesta educativa que recibe un estudiante no dependa de la suerte en que le tocó tal o cual educador con más o menos iniciativa, formación y experiencia. Pero bueno, entonces trabajar en esto de qué podemos hacer para potenciar las planificaciones de la macrogestión, que sería para el director la gestión de toda la escuela y para el docente la planificación. Y ahí me gusta darles como herramientas el análisis FODA, ¿no? Entonces, partir de esto, de qué tenemos como fortaleza como institución, si lo está pensando el director, y que lo piense para sí mismo, ¿no? Como, bueno, hago autoevaluación para trabajar también la cultura de lo metacognitivo, en qué soy bueno liderando el proyecto de esta escuela, en el cómo lo hago, lo mismo vale para el docente, hacemos toda la lista, veamos con honestidad cuáles son nuestras debilidades como docente y como directivos, las debilidades en contexto también, ¿no? Porque a lo mejor soy excelente con respecto a mi materia o con respecto a lo que sé de gestión, pero no conecto con una comunidad católica o con una comunidad que viene a buscar un perfil deportivo, y lo mismo me pasa como profesor. Entonces, identificar esas debilidades y pensar, por ejemplo, en el chat GPT como la oportunidad para transformar esas debilidades en fortalezas. Entonces, lo que trabajo y lo que propongo en términos de planificaciones es esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son mis debilidades? El manejo del tiempo, cómo puedo acelerar la planificación con un buen cronograma, cómo puedo armar una agenda directiva pensando en esto, gracias a, por ejemplo, el uso del chat. Si no soy bueno, por ejemplo, generando eventos, porque en las instituciones educativas, nivel inicial, nivel medio, nivel superior, primario, se nos pide un 360. Digo, antes con que un director supiera de lo administrativo y de lo pedagógico alcanzaba, con que el docente supiera de su materia alcanzaba. Pero ahora si haces una clase abierta con padres, tenés que ser buen gestor del evento, buen comunicador, ¿no? Tenés que tener determinada mirada estética, tenés que saber de inteligencia emocional, tenés que saber adaptar una actividad curricular a partir de un informe que recibís de una psicopedagoga. Entonces, ahí tenemos un problema, que es el tiempo. ¿En qué momento los docentes pueden complementar su formación de base cuando están trabajando y cuando se ha cambiado tanto el perfil de ellos, digo? ¿Sí? Y la mayoría estudió porque le gustaba tal materia o le gustaba enseñar y se encuentran en ejercicio con que quedó corta la sábana. Entonces ahí podemos pensar, por ejemplo, en el chat, bueno, qué buenas conversaciones podríamos tener y contratarlo, como hacen mis alumnos, para que sea ese asistente al que yo le pagaría, ¿no? Entonces, si yo sé que mi debilidad tiene que ver con generar clases disruptivas, porque me lo ha dicho mi supervisora, mirá, manejás mucho el contenido, pero tenés un formato muy tradicional, yo le podría pedir que me liste 10 tendencias, podría subir mi planificación y pedirle que regenere mi propia planificación según estas 10 tendencias disruptivas. ¿Para qué? Para obtener un modelado de posibles actividades y después empezar a jugar, porque somos humanos con la expertise de lo humano, y de que conozco quién es mi público dentro del aula, con las necesidades de esos estudiantes. Y entonces sí tomar la decisión
de cuál de esas propuestas me parece que me calzan como el guante más cómodo, por quién soy yo y quiénes son mis estudiantes dentro del aula. Entonces ahí vuelvo con esto de, estoy trabajando en simultáneo 2 R's, ¿no? La que transforma al docente y lo jerarquiza profesionalmente y lo complementa y le ahorra tiempo y le da una devolución, y la que va a beneficiar entonces a los estudiantes porque van a tener una propuesta más rica. Y por supuesto a la institución. Ahora también podemos llegar a las familias, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿tendrían que saber los padres de inteligencia artificial o no? ¿Les servirá, no les servirá? Y ahí te cuento una propuesta que va en línea con esto que te estoy contando a modo de ejemplo, ¿no? Y hay cosas económicas en tiempo y en recursos que se pueden hacer desde la escuela. Entonces, por ejemplo, cuando irrumpió exponencialmente todo lo del manejo del chat y qué van a hacer los estudiantes, bueno, si uno tiene en claro que los chicos lo usan, que los estudiantes lo usan, enseñarles a estudiar con esto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a ver, esta es la herramienta, armemos un taller de técnicas de estudio con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, estás trabajando con ellos lo metacognitivo, lo estás validando, pero los estás ayudando a pensar. Y si les acercás herramientas de inteligencia artificial personalizadas, como las de Khan Academy, que además son gratuitas, los provees de ese profesor de, no sé, matemáticas, al que no pueden acceder a cualquier hora de la noche, cuando a lo mejor se ponen a estudiar los estudiantes porque no está a mano como recurso físico o como recurso económico si necesitaran contar con una clase extra, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos llegar o podemos llegar a los chicos y, bueno, esta es una de las propuestas que yo vengo haciendo, ofrecerles estos talleres a ellos, pero también a los padres. Entonces, si uno va leyendo un poco la época, esto sé que se va a viralizar y va a ir porque la UP tiene alcance en distintos países y continentes, pero bueno, en zonas urbanas de padres profesionales muy atareados, hay una queja recurrente que es no tengo tiempo para sentarme con mi hijo cuando vuelve a hacer la tarea o no sé cómo ayudarlo y para ahorrar tiempo, vuelve el tema del tiempo, termino haciéndole los resúmenes, ¿no? Entonces, bueno, también cómo pueden los padres aprender a usar algunas herramientas de inteligencia artificial, como el mismo chat, en principio, para poder asistir a los chicos y que los chicos ganen autonomía y que después los chicos sepan cómo hacerlo. Entonces, es una forma muy sencilla y práctica de que al padre le interese empezar a conocer algunas cosas de inteligencia artificial, conversacional, generativa, aunque sienta que no lo necesita para su ámbito laboral o profesional. Entonces ahí estoy desde la escuela de nuevo impactando en la comunidad. Y esto que yo te contaba, ¿no? De las propuestas también económicas que hay, a modo de ejemplo, lancé un desafío para la institución en la que trabajo, cuando me enteré que Santander había hecho una alianza con Google. Entonces, bueno, están dando cursos de capacitación gratuitos, autogestionados, asincrónicos, que dan certificado. Entonces, el desafío es que los docentes de la escuela, los padres de la escuela y los chicos de más de 16, porque el curso es para esa edad, hagan el curso de inteligencia artificial generativa, que es muy breve, de 8 horas, pero que nos da un piso de conversación en común. Entonces, esto de poder empezar a sostener conversaciones en común para que podamos ir avanzando todos y generando una cultura distinta, donde la inteligencia artificial irrumpe y va reconfigurando las formas de aprender y de conversar también, ¿no? Entonces, me parece esto como muy rico porque en una institución escolar conviven muchas generaciones. Entonces, esto de poder generar circuitos de comunicación y pisos de vocabulario y de formación en común facilitan después la gestión y el armado de propuestas. Y la duda siempre es, ¿cuál es el agente legitimador de la calidad de los contenidos del chat, por ejemplo? Bueno, ahí hay que trabajar en pensamiento crítico, entonces me parece que ahí está como lo fundamental. Mira, releí hace unos días algunos capítulos de las 21 lecciones para el siglo XXI, ¿sí? De Harari, y él decía que, bueno,
antes de la pandemia, claro, el libro, y antes de todos estos debates de divulgación sobre inteligencia artificial generativa. Él decía que en realidad las propuestas pedagógicas tenían que poder aplicar 4 C: la del pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la cultura de lo colaborativo, y me falta una, y la parte comunicacional. Entonces me parece que esto de poder trabajar con estas 4 C dentro del aula son fundamentales. Y en ese sentido, si bien hace muchos años, muchas escuelas, muchas instituciones educativas, no importa el nivel, trabajan con aula invertida, me parece que es la metodología de esta época, porque entonces, bueno, en las casas los estudiantes pueden buscar información, acelerar tiempos de búsquedas y de producción con el chat, pero la aplicación, la parte de cómo lo pensás vos, qué podemos criticar, qué podemos crear a partir de todo esto que aceleró en cuanto a producción de contenido el chat, se tiene que trabajar en el aula, porque entonces en el aula se va a jugar lo colaborativo, lo comunicacional. En lo colaborativo entra también toda la parte de inteligencia artificial, no solo la competencia social, sino la competencia social arraigada a la educación emocional dentro del aula. Y pensando también en otro autor que me gusta mucho, Mariano Sigman, uno de los últimos libros que sacó con Santiago Bilinsky es Inteligencia Artificial, el entorno del humano. Y tomo una idea de ahí que me parece muy fácil para contarle a los padres por qué las escuelas, aún aquellas que dicen ser innovadoras, sostienen ciertas cosas que están como más asociadas a la escuela tradicional, ¿no? Como, bueno, estudiate las tablas de memoria, memoriza esto. ¿Y por qué está bien que así sea? Si no se hubiera acelerado la disponibilidad de herramientas de producción tecnológicas, ¿no? En manos del ciudadano común, tal vez esto no tendría sentido, volver a cierta cosa de memorización. Pero en este contexto sí, y me gusta esta idea de Mariano Sigman, ¿no? Él dice, bueno, hay que trabajar para tirar abajo o combatir lo que él llama el sedentarismo cognitivo. Entonces yo a mis alumnos siempre les digo, bueno, esto igual lo tienen que aprender así y hacer así manualmente por si se corta Wi-Fi. Pero él dice que además hay que hacerlo para combatir el sedentarismo cognitivo. ¿Y qué es esto para que se entienda? Y cuenta lo siguiente, dice, bueno, ¿cuándo tuvimos que empezar a ir a los gimnasios? ¿Y por qué los médicos nos mandan a hacer actividad física rutinariamente para cuidar nuestra salud? Desde que el hombre se valió de tecnología para desplazarse. Entonces, bueno, todo ese trabajo muscular o ese trabajo manual que hacía que uno reconociera todos los músculos al final del día, ya no está, o está muy poco en la mayoría de la población urbana, por lo menos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ir al gimnasio, por eso nos tenemos que forzar la rutina, si no, no lo haríamos. Entonces, en ese sentido, plantea el ejemplo de la bicicleta, que me parece interesante. Dice, bueno, la bicicleta, ¿sí?, sería como la tecnología en un equilibrio óptimo con la necesidad humana. ¿Por qué? Porque acelera mi desplazamiento, pero me permite trabajar los músculos, lo aeróbico y demás. Creo que en las escuelas tenemos que buscar el equivalente a la bicicleta, ¿no? Entonces pensar, bueno, ¿qué lugar va a tener reservado la escuela del futuro? Si la información está en cualquier lado y ya sabemos que no va por ahí. Pero un piso de información los chicos tienen que tener, porque si no, no tenés sobre qué sedimentar la producción de contenido y no hay producción de contenido. Y porque además la escuela me parece que está destinada a ser ese gimnasio para combatir el sedentarismo cognitivo. Ahora, solo de los estudiantes no, por eso a mí me interesa mucho trabajar con los docentes y con los equipos directivos, porque si no pensamos que el problema de la adicción al celu lo tienen los chicos, que bajó el nivel atencional en los chicos porque usan TikTok y en realidad estamos todos atravesados por la misma lógica de consumo en términos de tecnología, ¿no? Entonces, vuelvo a lo de las R's para poder pensar que en realidad el destinatario en la gestión de una organización compleja, como es una institución educativa, tiene que estar diversificado, porque entonces ahí tenemos la posibilidad de potenciarnos todos. ¿Qué pasa con el aula del futuro? ¿Podemos seguir hablando de aula
con la misma concepción que tuvimos tradicionalmente? No, claramente no, pero ahora, no la del futuro. Ahora, digamos, ya hace muchos años que no podemos hablar de aula, y te cuento cuestiones bien prácticas que seguro los educadores y todos tenemos presentes. Ya no estamos solos en el aula, estamos con todas las familias de los estudiantes que les avisan a los chicos, anda a buscar la llave, pasa por acá, y los chicos están planificando. Digo, esto de que el aula es un tiempo lineal en un espacio físico quieto no existe desde que irrumpió el celular adentro de las aulas, ¿no? Y todos trabajamos en multiespacio y seguramente mucha de la gente que nos va a escuchar o a ver, cuando esto salga y se difunda, tal vez algunos lo haga y se ponga un auricular y salga a correr, u otro esté en una pestaña mientras completa algo. Entonces me parece que esto no hay que combatirlo, sí hay que pensarlo y pensar otros escuadres, ¿no? Entonces a mí me gusta como la idea de la escuela porosa. No sé si es lo importante el aula, en realidad creo que sí y no. Sí en cuanto a que define y estructura algunas cosas, y me parece que según la edad de formación de los chicos esa estructura se necesita, hasta tanto, casi como un andamio, si lo pensamos desde el andamiaje, ¿no? Hasta tanto puedan empezar ellos mismos a entrar y salir metafóricamente de la escuela. Pero sí una escuela porosa, tiene que ser una escuela porosa donde lo más importante no esté en el aula como un lugar físico y quieto, ¿sí? Entonces el aula en realidad es una categoría, no un espacio ni un tiempo. ¿Y qué pasa con el rol del docente ante la irrupción de estos espacios y de estas tecnologías? Porque si el chat nos va a dar respuesta a lo que creemos que es importante o lo que queremos consultar, ¿dónde está la función del docente? ¿Es relevante? ¿Deja de ser relevante? ¿Tiene menos relevancia? Es súper relevante porque el docente en este momento está además súper demandado y se le pide que dé respuesta a todo lo social. Porque justamente el padre también sabe que el hijo puede encontrar información afuera. Entonces una de las cosas que más les demanda al docente es que pueda mediar en conflictos que se den dentro del aula, que pueda estimular y motivar al estudiante, y esto requiere conocer al otro. Pero además, si hablamos de esas 4C, el docente es el que va a poner en marcha el motor de lo metacognitivo dentro del aula. Entonces, bueno, ahí me parece que cambió el rol y el perfil del docente que se necesita. Y desde ese punto de vista, me parece que es un momento muy inquietante para todos los docentes. Muy inquietante, porque lo que se pone en juego es la identidad profesional. Esto para lo que yo me preparé y esto a lo que yo soñaba llegar, bueno, llegué y ¿es requerido o no es requerido? Y al mismo tiempo, si no lo sigo haciendo del mismo modo, lo que entra en conflicto es el quién soy. Entonces creo que ahí está como la tensión entre las ganas de cambiar, pero si cambio quién soy, cómo me desdibujo. Por eso me parece súper importante desde la gestión pensar también en el destinatario de la acción, al docente. Entonces, mientras ayudo a que el otro aprenda, aprendo para redefinir quién soy y sigo aprendiendo para seguir moldeándome. Esto de transformar para transformarme. Me parece que si entra en esa lógica, el docente puede anclar en el sistema en lugar de querer irse del sistema. Pero bueno, no todos tienen ganas, están dispuestos, porque cada uno tiene el derecho a elegir su identidad, a volver a armar un pacto y un contrato en un juego que les cambió las reglas muy rápido. Al mismo tiempo, me parece que esto tendría que llegar a los profesorados, no es solo un tema de planes de estudios, las reformas a las que yo adhiero, sino también esto, ¿no? Poner en juego qué se necesita de un docente hoy. Porque también me parece que ahí nos estamos perdiendo la posibilidad de captar a jóvenes que podrían ser excelentes docentes en el recambio generacional que se va dando en las escuelas. Y ahí no sé tampoco qué tanto la gente que trabaja en orientación vocacional, por ejemplo, tiene claro que se necesita del perfil docente hoy como para poder decirle a un joven que va a una entrevista: mira, todo esto es compatible, sos curioso intelectualmente, te gusta pensar en cómo aprender otro, te gustan las dinámicas de grupo, no tenés problema en estar con otros y
con gente de distintas generaciones trabajando colaborativamente y además te gusta sobre algún tema o investigar más sobre algún tema, bueno, tenés muchas de las condiciones que se necesitan para estar adentro de un aula. Entonces me parece que ahí también tendríamos una oportunidad de nutrirnos pensando en las futuras camadas de profesionales que se necesitan en las instituciones educativas para aportarles valor y no dejarlas morir en cuanto al sentido social. Y en este ecosistema educativo, ¿quién lidera esa posibilidad de formación, si se quiere, de los perfiles docentes necesarios? ¿Existe un liderazgo o está atomizado y cada institución o cada organización o cada región va haciendo lo que puede en la medida de lo que va captando del contexto? Y en este momento creo que falta política pública desde lo macro que apunte ahí, ¿no? Es una decisión política en función también de una visión. Ahora, no digo en este momento, ahora 2024, digo, pensemos las últimas reformas, siempre apuntaron más a lo curricular, pero no tanto al perfil, y ahí me parece que está el problema. Digamos, pretendemos generar un sistema educativo innovador cuando la matriz de los que forman a los docentes sigue anclada en el currículum por contenido y no se incluye ahí al docente como agente de cambio. Entonces tengo que pensar que el principal recurso de cualquier sistema educativo sigue siendo el recurso humano. Entonces no puedo pensarlo por fuera de qué identidad va a tener dentro del sistema. Entonces me parece que ahora lo que hay son intentos y queda todo en manos de los equipos de conducción de las instituciones educativas. Por eso, insisto, para mí son de alguna manera las figuras olvidadas en esto de liderar la visión. ¿Y por qué los equipos? Y esto en superior y en media se ve mucho. Digo, en primaria no tanto y en jardín no tanto porque las maestras, al igual que los directivos, trabajan por cargo horario. Ahora, en el caso de los profesores van y vienen. Entonces, ¿quiénes están las 4 horas o las 8 horas dentro de las instituciones educativas? Los equipos directivos. Entonces tienen más posibilidad de ver durante más horas el bosque y no el árbol. Entonces también tienen la posibilidad de pensar en algo que llegue a todos desde lo macro, ¿no? Entonces, esta idea de la macrogestión me parece que necesariamente tiene que ir por el lado del director. Bien, ¿y a dónde tenemos que mirar? ¿En qué espejo nos tenemos que reflejar para ir tomando de todas estas disciplinas, estas miradas, estas perspectivas para ir generando ese cambio que tal vez ya se esté generando de manera implícita? ¿Qué miraríamos? ¿Hacia dónde? ¿Qué buscaríamos? ¿O qué buscamos? Ya lo sabemos. ¿Dónde está eso? ¿O algún principio de eso? Es una pregunta compleja, espero que la respuesta esté a la altura, pero creo que por esto que te contaba, ¿no? Por el dinamismo en los perfiles profesionales y en lo que se espera de la escuela y en lo que no sabemos que se va a esperar, por lo incierto, miraría para todos lados para acotar las posibilidades de una mirada sesgada que reproduzca lo que venimos haciendo. Entonces no tendría ningún problema en tratar de hacer una transcripción de estoy leyendo un libro de empresa. Che, ¿algo de esto aplica para lo que nosotros necesitamos solucionar en la escuela? Estoy leyendo un libro de arte. A partir de esto, ¿algo de esto aplica a lo que necesito? Entonces miraría a todos lados para poder ahorrarnos algún sesgo y no me saldría al mismo tiempo del FODA, de quiénes, porque ahí estás en quiénes somos, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué tenemos de fortalezas? ¿Qué tenemos de debilidades? ¿Qué tenemos de oportunidades? ¿Qué tenemos de amenazas? Porque puede ser muy abrumador el presente, por la producción de contenidos, de cambios. Entonces eso puede paralizarte, porque hay tanto que no voy a poder con nada. O hay tanto y soy voraz y quiero tragar todo, entonces corro el riesgo de que sea un todo sin sentido. Entonces me parece que vos me habías presentado como alguien que trataba de hacer fácil lo más complejo y de aterrizar ideas para innovar. Y no me perdería en lo que me abruma, partiría de quiénes somos, cómo estamos, pero ir por esto del FODA, que me parece que es fácil de entender. Entonces hay que buscar recetas
que puedan ser desgustadas por cualquier paladar, digo, por esto que te contaba al principio, ¿no? Hay muchas generaciones conviviendo con distintos niveles de formación dentro de una institución educativa. Ahora, si le explico qué es un FODA, se lo puedo explicar a un alumno, a una docente que se está por jubilar, a una recién recibida, y es como fácil de interpretar. Y a partir de ahí, ¿qué de lo que hay en ese mundo lo más grande posible? Y sí, lo más grande, para no quedarme sesgada, ¿qué me sirve para resolver esto? Y ahí, si tengo 2 minutos, un último ejemplo, ¿no? Yo siempre, pensando en algo bien de lo cotidiano, planteo esto, digo, ¿por qué estaría a las 12 de la noche leyendo o buscando un tutorial de cómo destrabar las secarropas si no fuera porque se quedó ahí adentro el vestido que yo me pensaba poner en media hora para una salida, ¿no? Entonces, no perder de vista eso. Si eso lo hacemos en nuestra vida cotidiana, pensar que lo que necesitamos aprender y lo que le queremos proponer que el otro aprenda, le tiene que servir para destrabar las secarropas y buscar el vestido que quería. Entonces ahí tenés un propósito, tenés un objetivo y tenés un sentido de lo que vas a aprender y de lo que terminás haciendo. Entonces ahí se te junta lo competencial con lo académico, con el propósito. Eso me parece que sería como el resumen de qué tenemos que ver, quiénes somos, dónde lo encuentro, dónde encuentro aquello que me sirve, para qué problema y cómo lo hago. Y no quiero evitar esta pregunta. ¿Qué reflexión te merece el estado actual cuando uno escucha o lee sobre encuestas, informes sobre el deterioro de la capacidad de lectoescritura, de la comprensión lectora, de las operaciones matemáticas, en estas evaluaciones que estamos acostumbrados a, por lo menos a ver los resultados en artículos periodísticos y demás? Te lo respondo emocionalmente. Lo primero que me da es mucha tristeza. Es imposible, no, por lo menos para mí, que no aflore esa emoción. Digo, me da mucha tristeza porque trabajo en educación, hice de eso mi proyecto de vida, vengo de familias de maestras, amo a mi país, me quedo acá, quiero que mis hijas se queden. Creo que lo logré, que por ahora no están bastante arraigadas, y da mucha tristeza la brecha que hay, porque bueno, estamos hablando de inteligencia artificial, pero hay muchos lugares donde no hay conexión a internet. Entonces, bueno, ahí vale el doble esto que yo les digo a mis alumnos, por si se corta el wifi, porque hay chicos que no tienen. Ahora, al mismo tiempo, ¿cómo haces para que no tengamos conviviendo distintos mundos en el mismo año? ¿Sí? Entonces, ahí hay que poder llegar, dependemos del Estado, de una política de Estado. Las escuelas no pueden con todos, las universidades no pueden con todo, la política de Estado tiene que tener una visión firme. Pero hay que volver también a trabajar con las familias, ¿no? ¿Qué pasó con las familias en esto de tercerizar tanto la educación? Llegan informes a veces de psicopedagogía que uno tiene la duda cuando los lee, ¿no? Dice, bueno, este chico no logra leer porque no podía leer y entonces por eso está la adecuación hacia la lectura, o porque le faltó de inicio y entonces no tiene esa competencia, pero porque es un tema disfuncional, no de falta de... entonces ahí me parece que es una situación compleja. No obstante, aunque no tengan conectividad en algunos sectores, aunque no se llegue a leer comprensivamente, hay que poder llegar a esa gente con los recursos tecnológicos y que puedan aprovecharlos. Estuve en el Tecnológico de Monterrey presentando un póster en enero de este año, y Jaramillo decía, ¿no?, en una de las ponencias, Jaramillo es el rector, que la inteligencia artificial también iba a tener que ser puesta a favor de las poblaciones más pobres y más vulnerables, ¿no? Entonces decían, bueno, un chico que tiene un entorno socioambiental favorecedor es un chico que si le va a pedir consejo al padre,
aunque no siga estudiando a nivel superior, ¿no? Que quiera ponerse un microemprendimiento. Tuvo una cultura de trabajo, puede tener una orientación, el padre le puede decir, che, anda por acá o hacelo así. Un chico que no tiene una familia con un antepasado de práctica laboral, no tiene a quién pedirle, si no está dentro de una institución, que le dé alguna pista, algún marco referencial. Entonces también esto de entrenar a vos para que tenga ese tutor personalizado. Suena como medio lejano porque uno dice, no quiero nombrar a ninguna provincia y a ningún sector para que nadie se sensibilice, ¿no? Pero aún esto parece muy lejano. Ahora fíjate que hay algo en común en esto que decíamos, cómo trabajar dentro del aula o para qué, si los chicos pueden acceder a un chat y les resuelve la información, y decíamos, combatamos el sedentarismo cognitivo, trabajemos en metacognición dentro del aula, competencias comunicacionales. No es muy distinto, ¿sí? Este planteo o esta propuesta que la que habría que pensar para los chicos que no se están alfabetizando, que no están pudiendo entender lo que comprenden, porque en ambos casos, mediando o no la tecnología digital, necesito un docente más preocupado por cómo se aprende que por cómo se enseña. ¿Para qué? Para que pueda liderar el camino hacia el aprendizaje y poder trabajar con preguntas problematizadoras, más al estilo de nuestra querida y ya se la extraña Melina Furman, ¿no? Trabajar con el tema de las preguntas. Entonces, fíjate que estamos hablando de dos escenarios completamente distintos, pero la solución sigue pasando por el mismo lugar. Que la brecha está, que es tremendo que estemos posicionados donde estamos en cuanto a los logros a nivel país. Sí, ahí tenemos que pensar en que el Estado tiene que dar respuesta. Ahora, el Estado va a dar respuesta cuando la sociedad la pida, ¿eh? Y yo no estoy tan segura de que la sociedad la esté pidiendo a gritos, por lo menos en términos de educación. Wow, qué desafío, qué escenario, qué contexto que nos hace pensar y nos moviliza a todos. Muchísimas gracias, Verónica, un placer escucharte, súper nutritiva tu charla. Bueno, muchas gracias por la invitación y sigamos acá que vale la pena, ¿eh? Y trabajando por la educación de todos, de la nuestra también, porque somos el motor del sistema. Muchas gracias. Gracias, Elena.